Precisamente en Morelia, Michoacán, cientos de personas salieron a exigir justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Se acaba Elizabeth. de filtrar la única cámara que la fiscalía no quería mostrar. Un video que, según fuentes internas, permaneció reservado durante más de 72 horas por su nivel de detalle y por lo que revela. La fría paciencia del asesino que esperó entre la multitud para matar al presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso. Las imágenes muestran segundos que cambiaron el rumbo político de Michoacán. Un joven de entre 17 y 19 años, bajo los efectos de drogas y con una pistola de 9 milímetros, camina entre cientos de familias reunidas en el Festival de Velas. Nadie lo nota. Nadie imagina lo que está a punto de pasar. Hoy, Omar García Harfuch rompe el silencio. Revela los videos prohibidos y expone, paso a paso, cómo un sicario logró infiltrarse en un evento público sin que ningún cuerpo de seguridad lo detuviera. El caso Uruapan ha sacudido a todo el país y el nombre de Omar García Harfuch vuelve a colocarse en el centro de la conversación nacional. La Fiscalía de Michoacán confirmó la autenticidad de las grabaciones que Harfuch decidió mostrar públicamente para demostrar que detrás del asesinato de Carlos Manso no hay un acto aislado, sino un patrón perfectamente calculado. El jefe de seguridad más reconocido de México sostiene que el material evidencia una falla estructural en la protección de figuras públicas locales y al mismo tiempo revela un nuevo tipo de sicario. Jóvenes sin antecedentes, drogados y dirigidos como piezas desechables. La pregunta que abre este informe es directa. ¿Cómo se recluta a un asesino tan joven y por qué nadie lo vio venir? Carlos Manso era un político joven, ambicioso y cercano a la gente. Nacido en Uruapan, se formó en el servicio público desde los 20 años y había logrado convertirse en presidente municipal tras una campaña marcada por su discurso contra la infiltración del crimen organizado en la región. En los meses previos a su asesinato, Manso denunció en redes sociales el aumento de cobros de piso y la presencia de grupos armados en colonias periféricas. En sus últimas publicaciones escribió: "No podemos permitir que el miedo decida por nosotros". Su administración se caracterizó por intentar recuperar el control de la policía municipal, impulsar rondas vecinales y limitar contratos con empresas sospechosas de lavado de dinero. Sin embargo, sus acciones también generaron enemigos poderosos. Dentro del ayuntamiento había funcionarios que lo consideraban un obstáculo y en el entorno criminal, su nombre comenzó a aparecer en mensajes de advertencia. El día que fue asesinado, Manso asistía al Festival de Velas, un evento cultural destinado a honrar la tradición purépecha y promover la paz. Iba sin chaleco antibalas, confiado en que su presencia pública bastaría para disuadir a cualquier amenaza. Nadie imaginaba que esa noche, entre luces, música y ofrendas, alguien ya había planeado su muerte con precisión militar. La jornada del 2 de noviembre comenzó como cualquier otra para el presidente municipal de Uruapan. A las 9 de la mañana, Carlos Manso tuvo su última reunión de gabinete en la sede del ayuntamiento. Alrededor del mediodía, publicó en redes sociales un mensaje conmemorativo por el Día de Muertos, acompañado de una fotografía junto a una ofrenda floral dedicada a víctimas de violencia en Michoacán. A las 17:30 horas, Manso llegó al centro histórico, donde se llevaba a cabo el Festival de Velas, un evento que convocó a más de 3.000 asistentes, entre familias, artesanos y músicos. El alcalde saludó a decenas de personas, posó para fotos y caminó sin escoltas visibles por los pasillos decorados con flores de cempasúchil y papel picado. A las 20:05, según los registros de video, el joven agresor comenzó a desplazarse desde una calle lateral hacia el corazón de la plaza. Vestía una sudadera blanca, gorra y jeans. En un momento, se detuvo cerca de la ofrenda principal. A las 20:10, el sicario cruzó una valla metálica por un hueco entre dos módulos de sonido. En un movimiento rápido y preciso, se acercó a menos de 2 metros de Carlos Manso. Sacó una pistola calibre 9 milímetros y realizó 7 disparos directos al torso del alcalde. 3 de ellos fueron mortales. El caos fue inmediato. La multitud corrió en todas direcciones. Algunos se lanzaron al suelo, otros comenzaron a gritar buscando a sus hijos o familiares. Manso cayó de frente y fue auxiliado por elementos de protección civil en los primeros segundos, aunque ya no respondía. Todo ocurrió en menos de 30 segundos. El ataque fue quirúrgico. El asesino sabía a quién iba a matar y cuándo hacerlo.
Las grabaciones recuperadas por la Fiscalía General del Estado revelan que el asesino no improvisó. Desde las 16 horas del mismo día, el joven se hospedó en un hotel ubicado a solo 4 cuadras del centro histórico de Uruapan. Las cámaras de seguridad del establecimiento muestran cómo ingresó solo, con una mochila al hombro y una expresión tranquila. Según las autoridades, pagó una sola noche en efectivo y no presentó identificación oficial. A las 17:45 horas, el sujeto abandonó el hotel vistiendo una camiseta negra. Sin embargo, en su recorrido por calles aledañas, fue captado comprando una sudadera blanca en una tienda de ropa informal. 20 minutos después, ya lucía completamente distinto. Entre las 18:30 y las 20 horas, caminó varias veces alrededor del perímetro de la plaza. En al menos 2 ocasiones se detuvo a observar los accesos principales y los puntos de iluminación. Según el análisis de los fiscales, esto podría indicar que buscaba zonas sin vigilancia directa o momentos de menor presencia de elementos de seguridad. Lo más inquietante es que nunca actuó con nerviosismo. En una de las tomas, incluso se le ve comprando una bebida en un carrito ambulante mientras observa el escenario donde minutos más tarde se presentaría un grupo musical. Ese nivel de calma, sumado al conocimiento del entorno y la elección del atuendo blanco para mezclarse entre la gente, hace pensar a las autoridades que no actuó solo. Harfuch, de hecho, fue el primero en afirmar que el asesino tuvo ayuda externa y posiblemente fue dirigido en tiempo real. A las 20 horas y 10 minutos, con 37 segundos, el atacante se posicionó a menos de 2 metros del presidente municipal. La grabación clave, ahora revelada, muestra cómo la víctima se encuentra distraída conversando con un grupo de ciudadanos, mientras su agresor se detiene justo detrás de una valla metálica, esperando el momento exacto para actuar. Durante al menos 10 segundos, el joven permanece inmóvil, observando a su objetivo. No saca el arma de inmediato. Parece estar esperando una distracción, una señal, o simplemente el punto ciego de los elementos de seguridad. Cuando finalmente cruza el hueco entre 2 módulos de sonido, lo hace en un solo movimiento. La pistola, una 9 milímetros sin número de serie visible, aparece en su mano derecha. Dispara 7 veces con rapidez y precisión. Las detonaciones impactan directamente en el torso y abdomen de Carlos Manso, quien cae al suelo en cuestión de segundos. Las imágenes muestran cómo la multitud entra en pánico. Padres de familia levantan a sus hijos, algunos corren hacia las salidas, otros se esconden entre los puestos. Un elemento de protección civil intenta auxiliar a Manso, pero también resulta herido en el hombro. Un regidor que estaba a pocos metros recibe una herida leve en la pierna. El atacante intenta huir, pero tropieza con una jardinera metálica. En ese momento es interceptado por 2 elementos de seguridad privada y un agente encubierto. Tras un forcejeo breve, el agresor cae y recibe un disparo mortal. La escena termina con gritos, sirenas y una ciudad en shock. Tras los disparos, el asesino intentó escapar corriendo hacia la zona norte de la plaza, donde se ubican varias salidas secundarias. Sin embargo, una jardinera metálica colocada como adorno del festival le bloqueó el paso y provocó que tropezara. Esa caída fue clave. En ese instante, 3 personas se abalanzaron sobre él. Un agente encubierto que ya lo había identificado como sospechoso minutos antes, y 2 elementos de seguridad privada que se encontraban en el perímetro. El forcejeo fue breve pero violento. El atacante aún tenía el arma en la mano y realizó un disparo al suelo durante la confrontación. Fue entonces cuando uno de los elementos disparó contra él, a corta distancia. La bala impactó en la parte izquierda del tórax y lo dejó inmóvil en el acto. Murió en el lugar. La identidad del agresor continúa sin confirmarse. Su cuerpo no ha sido reclamado y no hay coincidencia en las bases de datos del INE. Los peritos estiman que tenía entre 17 y 19 años. Estaba bajo los efectos de anfetaminas y marihuana. Llevaba tatuajes visibles, pero ninguno relacionado directamente con algún grupo criminal conocido. La pistola utilizada en el asesinato de Carlos Manso fue localizada junto al cuerpo del agresor. Se trata de una 9 milímetros de fabricación extranjera, sin número de serie visible y con señales de haber sido modificada para aumentar la capacidad del cargador. De inmediato, la Fiscalía General del Estado envió el arma al laboratorio balístico, donde se realizó un cotejo con el sistema IBIS, una base de datos que registra la firma digital de cada arma mediante los patrones únicos dejados en los casquillos. Los resultados fueron claros. La misma pistola había sido utilizada en al menos 2 eventos previos. El primero, el 16 de octubre, en un doble homicidio registrado en la colonia Tierra y Libertad,
donde 2 hombres fueron ejecutados a plena luz del día. El segundo, el 23 de octubre, en un bar de la colonia La Gran Parada, donde 2 trabajadores fueron baleados. Uno de ellos murió horas después en el hospital. Esta conexión balística fue clave para que Omar García Harfuch solicitara la apertura de una investigación federal coordinada. En declaraciones recientes, explicó que el patrón de uso del arma indicaba que no era propiedad del agresor, sino que le fue entregada para una misión puntual. El hecho de que una misma pistola se haya utilizado en 3 asesinatos diferentes refuerza la teoría de que existe una estructura detrás del crimen. Alguien entrega el arma, selecciona al ejecutor y la recupera si éste sobrevive. En este caso, el sicario no lo logró, pero la red detrás aún sigue activa. Horas después del asesinato, Omar García Harfuch convocó a una reunión de emergencia con autoridades estatales y federales. Desde la sede regional de la SSPC en Morelia, ordenó una serie de operativos simultáneos que comenzaron la misma noche del ataque. 5 ubicaciones fueron intervenidas, 3 hoteles del centro histórico y 2 casas de seguridad identificadas previamente en trabajos de inteligencia. Las redadas, según fuentes de la Secretaría, no se centraron únicamente en capturar cómplices, sino en asegurar dispositivos electrónicos, registros de entrada y salida y posibles listas de reclutamiento. Harfuch fue categórico en su postura. Ni un solo agresor quedará impune, y si alguien pensó que matar a un alcalde nos haría retroceder, se equivoca. Durante la conferencia de prensa al día siguiente, reveló que en uno de los hoteles se hallaron pertenencias que podrían pertenecer al agresor, incluyendo una libreta con números de contacto codificados, restos de envoltorios con residuos de droga y una identificación escolar con fotografía alterada. Este hallazgo refuerza la hipótesis de que el atacante era parte de una célula menor de edad entrenada para misiones rápidas. Además, Harfuch solicitó apoyo tecnológico a nivel federal para procesar todos los dispositivos decomisados en tiempo récord. Señaló que los próximos días serán claves y advirtió que la captura del cómplice no es cuestión de si, sino de cuándo. Una vez más, Harfuch se posiciona como el rostro visible de una estrategia de respuesta inmediata ante el crimen organizado. El impacto del asesinato de Carlos Manso cruzó fronteras. El mismo día del atentado, Christopher Landau, ex embajador de Estados Unidos en México y actual subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, publicó un mensaje en redes sociales expresando su preocupación por la violencia contra figuras políticas locales en México. En su publicación, Landau ofreció cooperación directa para mejorar los protocolos de protección a funcionarios y apoyar con tecnología de rastreo e inteligencia táctica. Lo más relevante fue la mención explícita de Omar García Harfuch como un actor clave en el futuro inmediato de la seguridad en el país. Horas después, Harfuch respondió de forma diplomática pero firme. Toda cooperación que ayude a desmantelar estructuras criminales será bienvenida, siempre con respeto a la soberanía nacional y a las leyes mexicanas. Este intercambio ha sido interpretado como un posible primer paso hacia una operación binacional discreta. Fuentes cercanas a la SSPC revelaron que ya se analiza la posibilidad de utilizar herramientas de análisis facial desarrolladas por agencias estadounidenses para identificar a menores reclutados por cárteles en Michoacán. Aunque no hay confirmación oficial, la coordinación entre Harfuch y actores internacionales comienza a perfilar una respuesta más amplia que podría cambiar la forma en que se combate al crimen organizado juvenil en México. Uno de los aspectos más perturbadores del caso es la edad del agresor. Según los peritos forenses, tenía entre 17 y 19 años. No contaba con registro en el INE. Su cuerpo no fue reclamado por familiares y sus tatuajes no coinciden con los de estructuras criminales tradicionales. El informe toxicológico confirmó que había consumido anfetaminas y marihuana poco antes del ataque. Este perfil ha llevado a las autoridades a considerar una hipótesis cada vez más común en zonas de alto riesgo: el uso de jóvenes reclutados a través de redes sociales, principalmente TikTok y Facebook, donde se les ofrece dinero rápido por encargos únicos. Harfuch ha señalado públicamente esta tendencia como una amenaza nacional emergente. En palabras del secretario, estamos viendo cómo los cárteles ya no buscan sicarios formados, sino chicos que se presten para una sola acción, bajo drogas, sin antecedentes, sin vínculos claros y descartables, si algo sale mal. El perfil del atacante encaja perfectamente en este patrón. Su forma de actuar,
La calma con la que esperó su momento, el anonimato absoluto y la aparente desconexión con cualquier red conocida apuntan a un proceso de selección específico. Jóvenes invisibles, fáciles de mover, fáciles de perder. La Fiscalía ya analiza su historial digital, en busca de conversaciones, videos o mensajes que puedan confirmar si fue reclutado de manera remota. De comprobarse, el caso Manso sería el primero en documentar formalmente el uso de sicarios juveniles captados vía red social para ejecutar a una autoridad de alto nivel en México. Aunque no se ha confirmado una autoría directa, las autoridades manejan 3 líneas de investigación activas. La primera apunta a una represalia directa del crimen organizado, específicamente del cártel de Siquirán, tras operativos recientes en zonas rurales, impulsados por el propio Carlos Manso. La segunda línea considera conflictos internos dentro del propio ayuntamiento. Algunos funcionarios cercanos a Manso habían sido señalados por vínculos con empresas fachada y posibles actos de corrupción. La tercera hipótesis plantea un ajuste de cuentas cruzado entre células de los Cárteles Unidos y el CJNG, con Manso como daño colateral, en una guerra de territorios encubierta bajo dinámicas políticas. Fuentes de la Fiscalía han confirmado que el arma usada en el crimen ya había circulado entre varios casos abiertos, lo que indica una cadena de custodia criminal más amplia. Harfuch ha declarado que ninguna posibilidad será descartada hasta dar con el autor intelectual del asesinato. El asesinato de Carlos Manso ha generado un efecto inmediato en la política de seguridad de Michoacán. En coordinación con la SSPC, Omar García Harfuch anunció la implementación de un nuevo esquema de protección territorial llamado Cinturón Seguro, enfocado en blindar eventos públicos y zonas de alto riesgo político. Este modelo contempla la instalación de arcos de detección móvil, drones de vigilancia durante actividades masivas y un mayor despliegue de la Guardia Nacional en municipios considerados focos rojos. Harfuch afirmó que no se trata de una respuesta simbólica, sino de una estrategia permanente que incluirá inteligencia previa, control de accesos y monitoreo en tiempo real. Además, se reforzarán los protocolos de protección a funcionarios municipales, con análisis de riesgo personalizados y rutas de evacuación en caso de emergencia. El mensaje es claro: ningún presidente municipal debe morir en ejercicio de su cargo. La muerte de Manso marcó un antes y un después en la seguridad local, y Harfuch no pretende permitir que este crimen quede como una estadística más. Según sus propias palabras, el dolor de Uruapan debe traducirse en una reacción que impida que esto se repita en cualquier rincón del país. La ejecución de Carlos Manso no solo conmocionó a Michoacán, sino que abrió un debate nacional sobre el perfil cambiante del sicariato en México. Un adolescente, bajo drogas, armado y perfectamente instruido, logró burlar dispositivos de seguridad en un evento masivo, disparar 7 veces al presidente municipal y sembrar el terror antes de ser abatido. Hoy, Omar García Harfuch ha puesto sobre la mesa una pregunta que muchos evitan. ¿Qué tan profundo ha llegado el crimen organizado en la mente de nuestros jóvenes? ¿Y hasta qué punto estamos preparados para enfrentar esta nueva modalidad de violencia desechable? La historia no termina aquí. Las investigaciones siguen abiertas, y en los próximos días podrían salir a la luz audios confidenciales que revelen quién estaba detrás del menor ejecutor. ¿Crees que un menor de edad que asesina a sangre fría debe enfrentar cadena perpetua? Déjanos tu opinión en los comentarios, y no olvides suscribirte para estar al tanto de la próxima revelación. Esto apenas comienza.